Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy buenos días, mi nombre es David López Salgado, es un gusto estar esta mañana compartiendo con ustedes este domingo. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un pasaje que se encuentra en Juan. Estamos hoy en la precelebración del Día del Padre y qué bonito fue ver a Marco y Marco Enrique aquí juntos. Y este pasaje se encaja muy bien en toda la dinámica del Padre, del Hijo y demás. Los injertados en esa relación, aquellos que hemos tenido el privilegio, por el gran amor del Padre, de que ahora podamos ser llamados hijos de Dios. Vamos a estar leyendo Juan del capítulo 2, a partir de los versículos 23 hasta el capítulo 3, versículo 21. Este pasaje es un pasaje para muchos muy conocido, seguramente el más conocido de este pasaje, y no solamente de este pasaje, sino de la Escritura. Uno de los más conocidos en la Escritura es el versículo 16, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, o el que en Él cree en la Reina Valera, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, el problema de acercarse a un pasaje así es que nos suena tan familiar que ya le hicimos toda la interpretación en la cabeza y cuando lo leemos o cuando lo escuchamos ya sabemos de qué se trata. Y puede que haciéndole algunas preguntas al texto podamos esta mañana descubrir otros matices. Sabemos que la palabra del Señor es inagotable, así que cada vez que nos acercamos y estudiamos, el Señor puede revelar cosas que posiblemente anteriormente no habíamos visto por medio de su Espíritu Santo. Así que esta mañana quiero invitarle a que me acompañe en una oración para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias esta mañana porque podemos reunirnos primeramente aquí en esta tu iglesia, en el Centro Bíblico El Camino, para aprender de tu palabra, para profundizar en ella, para adorarte y alabarte, Señor, porque tenemos el gran privilegio de con nuestras bocas proclamar que tú eres el Señor y que tú eres la esperanza de nuestras vidas. Queremos encomendar este tiempo, el estudio de tu palabra, para que puedas abrir nuestros ojos, permitirnos concentrarnos, Señor, y que saliendo de aquí podamos hacer o que tu Espíritu haga en nuestro corazón aquellos cambios que sean necesarios, no solamente de actitudes, sino de afecciones. Por Cristo Jesús, amén. ¿Cómo hubiera entendido Nicodemo el pasaje de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hubiera esperado él? ¿Qué le llamó la atención y qué le extrañó? Durante todo este breve estudio que hemos tenido de la vida de Jesús, tanto en los sinópticos como en este caso Juan, hemos visto varias cosas en su ministerio. Las primeras señales, el primer encuentro público en donde por medio del bautismo se presenta Él ante los demás. Y hoy vamos a ver específicamente una interacción que tiene con un líder de los fariseos, Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso. El Sanedrín estaba compuesto por fariseos y saduceos. Y recordemos un poquito acerca del contexto de los fariseos. Después de que son llevados al exilio,
ellos se dan cuenta de que el gran error que habían tenido como pueblo había sido descuidar la obediencia estricta, fiel, leal y rigurosa de la ley de Dios. Entonces, si antes la ley de Dios decía tienes que descansar en el día de reposo, se puede llegar a extremos de decir, bueno, ¿cuánto es lo correcto para caminar? Si la casa de mis padres está a 1 kilómetro de distancia y quiero tener una cena con ellos, ¿es correcto que camine 1 kilómetro de distancia o no? Entonces, la reacción de ellos, en lugar de decir, bueno, fuimos exiliados porque había un problema afectivo, un problema de corazón, un problema del interior, algo estaba mal, ellos dicen, la manera de solucionar eso es siendo más estrictos con la ley, en el apego estricto a la ley. Los saduceos tenían un enfoque un poco distinto, pero ambos estaban de acuerdo con que lo que había fallado era la observancia de la ley. Y en Juan vamos a ver a lo largo de todo el Evangelio un distintivo importante, algo que se va a repetir varias veces: las señales y los prodigios. Y las señales, de acuerdo con Juan, tienen un propósito. El propósito de las señales, estas se han escrito para que crean. Entonces, todas las señales que van a aparecer en Juan son señales y prodigios que hablan de algo más importante que la señal en sí, que es la verdadera señal, que es Jesús. Entonces, el contexto inmediato, previo, tiene que ver con las bodas de Caná y con el relato de Jesús echando los mercaderes en el templo. En las bodas de Caná, pues todos hubieran dicho, wow, esta es una persona que puede hacer que el agua se convierta en vino. Hay algo extraordinario en esta persona. Y muchos creyeron. Voy a empezar a leer del capítulo 2, versículos 23 en adelante. Dice, de la Nueva Biblia de las Américas: cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, en cambio, no se confiaba en ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Voy a proseguir a leer el capítulo 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. A lo largo del pasaje vamos a ver ciertas contraposiciones. Vamos a ver ciertas cosas que se repiten en opuestos. Y tal vez prestando atención a eso, un pasaje tan familiar podría hablarnos de una manera diferente o tal vez darnos indicios de que lo hemos entendido muy superficialmente.
Por ejemplo, hay una oposición entre los que creían en Él, del capítulo 2, los últimos versículos. Dice, muchos creían en Él durante la fiesta de la Pascua, al ver las señales, creyeron en su nombre. Pero ¿qué dice después? Jesús sabía que no creían verdaderamente. Entonces eso nos tiene que hablar un poquito acerca de cómo interpretamos el versículo 16 y el versículo 15. Bueno, perdón, 15, sí. El que cree en Él. Al parecer muchos creían en su nombre, en el capítulo 2. Y en el 3 tenemos gente que cree, que debe de creer para tener vida eterna. Pero ¿a qué se refiere entonces con creer? Hay una oposición ahí. Nicodemo viene de noche y nosotros siempre hablamos y decimos, bueno, es que una persona que venía en la oscuro y todo. En la época era muy común que las conversaciones profundas se tuvieran de noche, en los aposentos, en la casa de alguien, podían extenderse un poco de más tiempo. Si era época de calor, ya había amainado ese sopor y entonces se podía discutir mejor. Pero dado que el pasaje después hace mucha contraposición entre luz y oscuridad, también es posible que el hecho de que Nicodemo haya venido en oscuridad porque era un seguidor no tan abierto de Jesús. Eso es una posibilidad muy alta. No lo dice el texto, pero es una posibilidad alta de que también puede que haya llegado de noche por eso. Va a haber una posición, un contraste, el contraste especialmente que lo vamos a tener del versículo 19 al versículo 21. Luz. La luz vino al mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz. Hay una oposición fuerte, luz, tinieblas en el pasaje. Otro, lo que Nicodemo espera de Jesús y lo que Jesús le ofrece. Cuando Nicodemo llega con Jesús le dice, eres un maestro. Nicodemo reconoce la autoridad de Jesús y le dice, nadie podría estar haciendo estas señales si Dios no está con él. Y le dice, maestro, eres un maestro. Y Jesús le responde con dos afirmaciones extrañas. La primera, en el versículo 3, le dice, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios, la construcción así no es propia del Antiguo Testamento. No creo que Nicodemo hubiera estado esperando escuchar eso de Jesús. Nicodemo no esperaba escuchar las palabras del reino de Dios. Entonces Jesús, a la pregunta de Nicodemo, maestro, posiblemente adentro traía la idea maestro, posiblemente Mesías de Israel, rey de Israel. La respuesta que recibe es reino de Dios. Y no la recibe una vez, la recibe dos veces. En el versículo 5 Jesús le vuelve a responder, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces Jesús llega directo a confrontar algunas ideas que tenía Nicodemo. Se va a oponer y va a contrastarse la idea que ya nosotros conocemos, un nacimiento natural y un nuevo nacimiento. Cuando leamos aquí nacer de nuevo, la palabra en griego puede entenderse como nacer de nuevo o nacer de arriba, que para efectos es lo mismo. Es un nacimiento nuevo, pero también es un nacimiento de arriba. Es totalmente nuevo. Las cosas terrenales se oponen y las cosas celestiales. Y por último, otra oposición son las señales terrenales versus la señal más grande. Hay una señal que se hace referencia aquí en el Antiguo Testamento. Para los que no están familiarizados con la historia, el pueblo de Israel pecó contra Dios y Dios por ende les manda serpientes que los mordían y los mataban. Y entonces Dios le dice a Moisés que se haga una serpiente y la cuelgue en un poste, que la levante en alto, y cuando la gente volteaba a ver la serpiente de bronce, al voltearla a ver, quedaban sanados. Y el punto era simplemente el acto de fe. Eso era una señal, así como las otras señales que tenemos, la señal previa, el agua en vino. Y Jesús contrapone esas señales con la señal,
la señal más grande. Y hay que tener esos paralelos y esos contrastes en mente. Este pasaje, pues, creo que lo podríamos segmentar en 5 o 7 predicaciones y ni así podríamos extraer todo lo que se puede extraer de aquí. Pero tengamos esas oposiciones en mente a la hora de segmentarlo y vamos a intentar hacerlo en 3 partes. La primera parte va a ser de los versículos 23, que ya platicamos del capítulo 2, hasta el versículo 15. Y la segunda será del 16 al 17 y la otra será del 18 al 21. Entonces, teniendo esos contrastes en mente, lo primero que observamos es, como decíamos, que Nicodemo llega a ver a Jesús. Nicodemo es alguien que podríamos llamar como un prosélito, alguien que estaba convencido de que en Jesús había algo distinto, algo importante, algo especial. Nicodemo, es más, hace entender que no era el único que creía que Jesús era distinto. Nicodemo habla y dice, sabemos que has venido. Entonces posiblemente venía como representante de un grupo de fariseos que estaba convencido de que este era un maestro nuevo, distinto, importante, pero que tenía el sello aprobatorio de Dios, un profeta. Y lo primero que le dice es maestro, rabí, maestro. Ahora, que un hombre respetable del Sanedrín se acercara a un joven de 30 años y le dijera rabí, era chocante. Eso ya nos habla un poquito de la humildad de Nicodemo. Rabí, maestro, has venido de Dios como maestro y nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Y qué responde Jesús? Ay, Nicodemo, tienes tanto que aprender. No es que Dios esté con él. Vas a aprender que esto es radicalmente y drásticamente distinto a lo que tú concibes y piensas. Y entonces Jesús lo contrasta con algo y le dice, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Nicodemo, al igual que nosotros, se extraña. ¿Cómo así que nacer de nuevo? Y Jesús le vuelve a responder, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No sabemos si espíritu se refiere formalmente al espíritu, es algo que se debate todavía. Muchas versiones ponen espíritu con mayúscula y otros en minúscula, dando a entender, a fin de cuentas, si es en minúscula, termina siendo por extensión obra del Espíritu Santo. Eso estamos de acuerdo. Lo que aquí se explica es un nacimiento tanto que purificaba como el bautismo del antiguo pacto, no el bautismo sino el lavamiento que purificaba, como el bautismo que hacía Juan, que purificaba, pero renovaba por completo. A eso se refiere con agua y el Espíritu. Y hace una contraposición. Es un nacimiento nuevo y de arriba. Purificación y renovación. Eso chocó drásticamente con la mentalidad de Nicodemo. Era un hombre que seguía la ley. Era un hombre que seguía los rituales de purificación. Recordarán que los discípulos de Jesús fueron acusados de comer sin lavarse las manos. Los fariseos eran personas que se lavaban constantemente. Eran personas que cumplían los rituales de purificación. Y Jesús le dice, este nacimiento es totalmente distinto. Es la purificación que solo puede ser dada por el Espíritu. Un reino del Espíritu. Esto choca con una mentalidad y un ritual humano que no confiaba en el actuar del Espíritu. Una mentalidad que solo confiaba en lo que observaba. Una mentalidad
que entendía el accionar de Dios de acuerdo a su mente, sus conceptos. Yo espero que Dios actúe de esta manera en la vida de esta persona y de estas otras, y así es como Dios debe de actuar. No solamente eso, sino Jesús contrapone y le dice en el 11, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Jesús le dice, yo no vengo como un maestro más de la ley, yo vengo como el cumplimiento de la ley. Este era un nacimiento venido de la revelación, un nacimiento venido de Cristo como el Hijo de Dios. Y eso chocaba con su ley ya establecida. Nicodemo venía a Jesús a hablar pensando que él vendría a completar lo que le faltaba de conocimiento, a ser la guinda de su pastel. Esa es la persona que, como los mensajes en muchas iglesias, hermano, tienes todo, pero te falta algo, te falta Cristo, es lo único que te falta en tu vida. Él pensaba que Jesús vendría a ser eso. Y Jesús le dice, no estamos hablando en mismos niveles. Esto es un nacimiento totalmente distinto. No es que sea la guinda de tu pastel, no es el cachito que te falta de la revelación. Esta es la verdadera revelación. Y tienes que desaprender esto para poder ser parte de este nuevo reino. Y no puedes ser parte de este reino si no naces de nuevo. Este nacimiento chocaba también con su triunfalismo. Ya lo platiqué anteriormente. Él venía con la mente de, Señor, ¿cuándo restaurarás todas las cosas? Como dicen sus discípulos. Era la mentalidad de los fariseos. Y Jesús le dice, este es un sacrificio, un nuevo nacimiento, que implica sacrificio y fe totales. Es distinto a lo que tú te has imaginado. ¿Cómo vendríamos nosotros a Jesús si fuéramos Nicodemo? ¿Con qué nos confrontaría? ¿Qué cosas nos diría que chocarían con nuestra mentalidad? Habiendo explicado brevemente esto, entonces tenemos un poquito de más contexto para entrar al versículo 16. Probablemente Nicodemo hubiera estado esperando muchas otras cosas, menos el versículo que se le explicó, menos la frase que le dio Jesús. Primero, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nicodemo, cuando llega con Jesús, ¿traía el mundo en mente? No. Nicodemo traía su grupo, sus personas, su pueblo. ¿Cuándo restaurarás todas las cosas para que nosotros estemos en tu reino? Y entonces, como los discípulos también dijeron más adelante, Señor, y entonces uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Eso queremos, ese reino que restaures. Y Jesús le dice, a ver, es totalmente distinto. De tal manera Dios amó al mundo. Y después le habla de su hijo unigénito, su único hijo. Eso para Nicodemo seguramente le chocó bastante. Él le dijo rabí, no le dijo hijo de Dios. ¿Qué más le habría chocado? ¿Cómo habría tendido en creer? ¿Quiénes se salvaban de acuerdo a Nicodemo? Se salvaban aquellos que seguían la ley de Dios, que cumplían sus preceptos, pero que eran parte del pacto con Israel. Aquellos eran los que se salvaban, entendiéndolo de una manera general.
¿Y quiénes se salvan aquí? Aquellos que creen en su Hijo. ¿Y qué es lo que les ofrece? Vida eterna. Ahora, hay que también tener cuidado con lo que nosotros traemos en mente. Nosotros traemos en mente un contexto y un ropaje teológico que nos hace pensar y entender este versículo de una manera. Cuando decimos creer, ¿a qué nos referimos con creer? ¿Quiénes son los que creen en Jesús? Muchos creyeron en Jesús en el capítulo 2. Aquellos que hacen una oración o aquellos que siguen a Jesús y son parte de su rebaño. Esos son los que creen. Pero ¿son esos los que verdaderamente creen en el versículo 16? Dos, que debe de entenderse como no se pierda. Eso se debe de entender en el contexto del versículo 19 y 21. Bueno, es una persona que se va al infierno. ¿Saben? Voy a dar el ejemplo de una persona que, este es un ejemplo seguro que ustedes lo han escuchado, pero lo hemos escuchado de otras personas. Yo conocí a alguien que se le fue comentado tal cual. Se le dijo, mira, es cierto lo que dices, pero yo lo que necesito es vivir mi vida y disfrutarla, y ya antes de morirme me voy a convertir para entonces ir al cielo con el Señor. Esta persona no entiende que la salvación no es para el más allá solamente, es aquí y allá. El que está perdido vive en el infierno aquí y allá, vive en desolación aquí y allá, está drásticamente perdido. La razón por la cual quiere hacer las cuentas con Dios después es por puro egoísmo, porque necesita salvar el pellejo. Pero entonces podemos confiar en una decisión así. Es una decisión sumamente egoísta. Lo que quiere es salvar el pellejo. No se pierda a qué se refiere con perderse. Se pierden ahora y en el más allá. Desde ahora viven en oscuridad, en tiniebla y en tristeza. La razón por la cual no quieren salvarse ahora es porque no han entendido el mensaje de salvación. La persona que dice, sí, lo voy a hacer más adelante, está perdida y más adelante tampoco va a querer recibir la luz. Es la perdición ahora y en el más allá. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque entonces lo opuesto también es cierto. La vida eterna, como lo hemos mencionado, hay que entenderla en el contexto de Juan. ¿Cuál es el contexto de Juan? ¿Cuál es la vida eterna de acuerdo con Juan? La vida verdadera, drásticamente distinta. En Juan se nos explica cuál es esta vida eterna. Y esta vida es que te conozcan. Porque la vida eterna es la vida que se ofrece ahora, para que la vida que tú vives sea una vida totalmente nueva. ¿Y esto se conecta con qué? Con el nuevo nacimiento. El que ha nacido de nuevo vive una vida totalmente, drástica, sustancialmente nueva. Experimenta el cielo en la tierra. La presencia del Señor, su amor, su reconciliación, la fe y la esperanza se experimenta. Y esa es la vida eterna. Y se experimenta imperfectamente, pero ya se experimenta ahora y se experimentará perfectamente con Él. ¿No es esa una buena noticia?
Esta salvación no vendría por medio de un pueblo. Nicodemo esperaría que la salvación venga por medio del pueblo. Tú nos has puesto como luz para las naciones. Y Jesús le dice, no se trata de un pueblo. Sí, era parte de la historia, del marco de redención, pero aquí no se trata del pueblo, se trata del Hijo. Eso le hubiera chocado a Nicodemo. Esta era una salvación radicalmente distinta. Para el que lo quiera apuntar, Juan 17:13. Y lo leo. Perdón, 17:3. Cuando Jesús tiene un momento de alabanza al Padre, estas cosas habló Jesús, alzando los ojos al cielo, y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que les has dado. Para que les dé vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Y saben por qué esto es importante? Porque la vida verdadera está anclada a Cristo, conocerle, vivir en Él. Y ese es el cielo en la tierra. Y el experimentarlo con Él será el verdadero cielo. ¿Y por qué eso es importante? Porque muchos tenemos una mentalidad muy distinta. Todo se trata de llegar a la iglesia, experimentar y leer y aprender y todo. El resto de nuestra semana y el resto de nuestros días vivimos pensando igual, o vivimos pensando como Nicodemo, con un set de cosas que hay que cumplir. Nuestra vida pareciera que no es transformada porque no es una vida eterna. Y después en el versículo 18 al 21 nos habla acerca de los amantes de tinieblas y luz. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahí Jesús vuelve a chocar con una idea de Nicodemo. Probablemente Nicodemo esperaría, al igual que Jonás, que la venida del Hijo del Hombre sea para romper el yugo romano, para destruir a los enemigos y para condenar a todos. Ahora, en el momento en el que nosotros deseamos la condenación del prójimo, estamos mostrando que no entendemos nada del Evangelio. En el momento en que somos parte de ese pueblo que dice yo versus ellos son los que no conocen del Señor. Es que le decimos a nuestros hijos, sí, hijo, pero es que ya son personas que hacen lo malo porque no conocen de Dios. ¿Cuántas veces en esos comentarios hay un sesgo de superioridad por parte nuestra que implica que nosotros sí y ellos no? Y el corazón de Cristo es el opuesto. Él fue enviado para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, el que no cree en Él ya ha sido condenado. Sus mismas obras muestran que rechaza a la luz. Y hay dos tipos de personas que rechazan la luz. Uno es el que obra el mal, el impío, pensémoslo de esta manera. El impío que cuando ve que llega la luz y muestra sus obras tal cual son, rechaza esa luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántas personas conocemos que cuando a veces, no sé, uno no es acostumbrado a decir malas palabras y de pronto está uno ahí y, ay, perdón, se le sale uno, ¿no? Perdón. Y digo, ¿por qué me pide perdón? ¿Quién soy yo para juzgarle? Pero a veces hay algo ahí que cuando nosotros estamos siendo luz y estamos mostrando la esperanza, hay algo de eso que repele un poco, que desafía, que incomoda. Y estas son personas que no quieren venir a la luz y eso los ha condenado. Y en el día de mañana no van a querer ir a la luz porque no quieren que sus obras no sean reprendidas. Por otro lado, San Agustín de Hipona decía, también aquí hay otro grupo de personas que son condenadas. Son aquellos que aman la verdad, toda vez que esa verdad y esa luz
no hable a su corazón y a su vida. Que me gusta predicar de la verdad toda vez que esa verdad no apunte hacia mí y me alumbre mi interior. Y ahí yo reaccionaría y diría, no quiero esa luz. Pero es muy fácil predicarla y proclamar y decirlo, pero ¿qué pasa cuando esa luz me apunta a mí? Cuando esa luz implica reconocer la ausencia de Dios que hay en mí, pedir perdón, doblar rodilla, ir a mi prójimo y reconciliarme. ¿Qué pasa cuando esa luz alumbra ahí, en los oscuros recovecos de mi interior? ¿Cómo nos insertamos en esta historia? Quiero hacer unas preguntas y después paso a una conclusión. ¿Quién serías tú en toda esta historia y en esta conversación? ¿Alguien que cree que solo le falta un poquito de santidad, un poquito de cambio en su vida y que en general está bien? ¿Alguien que ama la verdad, pero que cuando esa verdad expone su oscuridad, huye a esa verdad? ¿Alguien que se arroja a los brazos de la cruz? Hay algo que tenemos que tener muy en claro de este pasaje. Lo que Jesús quiere comunicarle a Nicodemo es que para participar de la vida era requerido un nacimiento radical. Y ese nacimiento radical, Nicodemo no lo iba a entender en ese momento. No podemos tampoco apuntar y pensar que Nicodemo ya entendía todo el mensaje, todo el arco de redención, porque todavía no había llegado ese arco de redención. Habría muchas cosas que lo entendería hasta después. Ya cuando Cristo muere, y Nicodemo es uno de los que participa en su entierro, y cuando resucita, es cuando Nicodemo habrá dicho, ahora lo entiendo. Este nuevo nacimiento no se podría desenmarcar de otro nuevo nacimiento que experimentamos. Este nacimiento va de la mano con un morir y resucitar. Solamente el que muere con Cristo puede nacer de nuevo. Solamente el que abraza la cruz de Cristo y muere con Él en las aguas del bautismo y es levantado, puede nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Van unidos ambos conceptos. Aquí estaba hablando de esa unión con Cristo en la cual morimos a nuestra vida, proyectos, deseos, aspiraciones, rencores y abrazamos la cruz. Solamente el que tomaba su cruz y seguía a Jesús podía nacer de nuevo. ¿Quiénes nacen de nuevo? Jesús quería mostrarle a Nicodemo la radical necesidad que tenía de este nacimiento nuevo. Y solamente aquella persona que sabía que iba a morir, solamente esa persona que había sido picada por la serpiente y que sentía el calor irradiando de esa mordida, esparciéndose por su pierna, en un lugar donde no había hospitales, en un lugar donde no había posibilidad de salvarse, podía ser salvo. La persona que no había sido mordido por la serpiente no le interesaba voltear a ver aquel madero. Solo el que había sido picado y que estaba vivo, pero estaba muerto a la vez. Y esa es nuestra realidad. Estamos vivos, pero estamos muertos a la vez. Respiramos, pero estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Jesús ofrecía lo opuesto, pero el problema es que no todos están conscientes de que están picados.
No todos están conscientes de la mordida de la serpiente o de que van a morir. Algunos están mordidos por la serpiente y dicen, bueno, tengo unas 4 horas de vida. Ya cuando tenga 5 minutos de vida, voy a voltear a ver a la serpiente. Esa persona jamás podrá ser salva, porque no ha entendido su realidad de desesperación y de absoluta necesidad. Es una persona que no ha entendido qué tan corroído está por dentro. Si no has reconocido tu gran necesidad de Jesús, si no has reconocido que eres vacío, putrefacción por dentro, no vas a poder voltear a la cruz con necesidad de salvación, agarrándote como si fuera tu única esperanza. Solo aquellos que pueden hacer eso entran al reino de los cielos. Solo aquellos que voltean a la cruz y ven a esa serpiente de bronce que nosotros ahora sabemos que se refería a Jesús, y voltean y dicen, no tengo más esperanza, es lo único que me queda, muero. Ahí pueden nacer de nuevo. Cuando todo ha fallado y cuando hemos muerto nosotros, ese nacimiento que no entendemos, que como dice Jesús, sopla como el Espíritu, que no vemos, pero Dios revive a un muerto. El verdadero creer es producto de ese nuevo nacimiento. ¿Cómo sabemos si somos grupo capítulo 3 o grupo capítulo 2? Grupo capítulo 2 cree en Jesús, pero él sabe que no son verdaderos discípulos. Grupo capítulo 3 cree en él y son salvos. Un indicio de dónde podríamos encontrar la respuesta es el resultado del versículo 19 al 21. ¿Qué pasa cuando alumbran luz a tu vida? ¿Deseas luz? ¿Quieres luz? ¿Buscas luz? ¿O te escondes de la luz? ¿Rechazas luz? ¿No te gusta? ¿Te incomoda la luz? Si Dios mostrara un escáner, vería las obras de justicia de Cristo en tu vida. ¿O huirías de esa luz y necesitarías justificar un poco algunas realidades de tu vida porque no has muerto a ti mismo? Concluyo. ¿Dónde estás en esta historia? ¿Puedes ser un fariseo? ¿Un prosélito como Nicodemo? ¿Alguien que no ama la luz? ¿O un hijo adoptado del Padre? Si eres un fariseo, si confías en tus obras, si la luz te asusta, o eres un seguidor de Jesús, pero cuando vienen los ríos y soplan vientos y cae sobre tu casa la tormenta, no hay fundamento porque no está fundada sobre la roca. Si la prueba muestra que tu fe no existe y que amas más las tinieblas, la vanidad del mundo que la luz, entonces esta es tu oportunidad y tu llamado a nacer de nuevo, como Jesús invitó a Nicodemo. Si eres un prosélito como Nicodemo, alguien que entiende y le interesa y le gustaría saber más, hay una gran ventaja que tienes tú, a diferencia de Nicodemo. Tú ya conoces el final de la historia y el Señor te ofrece la esperanza y la oportunidad de experimentar la vida eterna, una vida totalmente diferente, una vida de esperanza, una vida en el cielo, aquí en la tierra. Y esa vida te la ofrece Jesús si estás dispuesto a nacer de nuevo. Si eres de los que no aman la luz y estás perdido, vives en tinieblas, pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si se enteran que no soy salvo y ya llevo tantos años viniendo a la iglesia?
es que no puedes venir a Cristo si no mueres a ti mismo primero. Si no estás dispuesta a renunciar a todo, a tu reputación, a tu estatus, a tu pasado, a tu familia, a todo. Tienes que renunciar a todo para poder nacer de nuevo. El que no va a la cruz primero no puede nacer de nuevo en agua y en espíritu. Y aquellos que somos hijos de Dios, por fe, qué gran noticia que hemos sido insertados. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Para que siendo lo que éramos, para que siendo tan pecadores, se nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Si ese es tu caso, la invitación no solamente a diariamente voltear a esa cruz en la cual moriste y que te otorgó el nuevo nacimiento, sino a vivir el versículo 16. Dice: amó Dios al mundo. ¿Y cómo irán si no haya quien les predique y quien comparte esta buena noticia? Oremos. Señor, en esta semana que celebramos el Día del Padre, hijos e hijas adoptivos tuyos, reconocemos que no tenemos en nosotros nada bueno, nada por lo cual podemos llamarnos tus hijos, pero que ese ha sido el regalo más grande, que por medio de tu Hijo único, en quien tenemos el perdón de pecados, ahora hemos sido injertados en tu familia y podemos ser llamados hijos y llamarte Abba, Papi. Nunca vamos a poder entender ese amor, Señor. Pasaremos la vida y, como dice el himno, su inmensidad nunca lo podremos contar. Si hubiera toda la tinta del mar, jamás podríamos escribir. Por eso Juan dice: miren, miren qué amor se nos ha sido dado. Señor, te alabamos por tu gracia y misericordia. Señor, te pedimos perdón como iglesia por las veces que hemos fallado al no compartir este mensaje al mundo. Porque al igual que Nicodemo hemos entendido que esto se trata de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestra denominación, y no se trata del mundo. Pedimos perdón por las veces que hemos amado las tinieblas. Pedimos perdón por las veces que hemos tenido mente y ojos solo para lo terreno, no para aquellas cosas espirituales que nos vino a anunciar aquel que subió al cielo después de haber resucitado y está en el cielo y vino a la tierra a comunicarnos su verdad. Pedimos perdón, Señor, por las veces que, al igual que Nicodemo, nos hemos enfrascado en pensarte como maestro y no como el Hijo de Dios. Que hemos tenido mente terrena y no mente del reino de Dios. Y por las veces, Señor, que hemos ido a ti solamente en temor, solamente huyendo de la ira venidera, como la generación perversa,
que Juan redarguye y no hemos entendido que la vida eterna, la verdadera vida, el cielo en la tierra está en conocerte, en vivir en ti, Señor. Encomendamos, Señor, estas cargas, este pecado, pero también agradeciendo tu gracia, tu salvación y ese regalo, el más grande regalo que hemos recibido. Alabamos tu nombre, Padre, por tu salvación. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.